Buenos días muchachos. Continuando con el proceso de nuestras clases, vamos a trabajar el día de hoy el tema la contaminación ambiental. Vamos a empezar definiendo la contaminación ambiental. Entonces, la contaminación ambiental es la presencia de componentes nocivos, dañinos en la naturaleza, que pueden ser químicos, físicos o biológicos en nuestro medio ambiente, en nuestro entorno natural o en nuestro entorno artificial. Todo aquello que suponga un prejuicio para los seres vivos que habitan en estos espacios físicos es contaminación. Entonces, la contaminación ambiental está originada principalmente por causas derivadas por la actividad que realizan los hombres, como la emisión a la atmósfera de los gases de efecto invernadero o la explotación desmedida de los recursos naturales. Ahora bien, la contaminación depende de varios agentes y varían según el ecosistema. Cuando hablamos de entorno, estamos hablando de ese medio físico donde viven los seres humanos. Cuando el agente que contamina se encuentra en concentraciones elevadas, entonces va a repercutir en forma negativa en el medio ambiente, sobre esos entornos. Entonces, cuando existen concentraciones elevadas de esos agentes, se va a dar la contaminación. Y esa contaminación va a traer consecuencias perjudiciales sobre la naturaleza. Y esos son de dos tipos. Los contaminantes naturales, que son causados por fenómenos naturales, como los incendios forestales, las erupciones volcánicas, los terremotos, y son también de tipo artificial cuando es provocada por la actividad del ser humano, como la interrupción de los ciclos naturales del ecosistema, el mal uso de nuestros recursos naturales, o la mala gestión de los residuos o de la basura. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la contaminación ambiental? Va a ser en la población humana producido por el incontrolable desarrollo industrial, el afán de generar riqueza, la industria minera, la industria metalúrgica. Estas actividades van a provocar desequilibrio en el medio ambiente, porque van a arrojar al medio ambiente componentes químicos, componentes físicos que dañan a la naturaleza. Entre los contaminantes químicos vamos a tener a todos aquellos contaminantes que proceden de la industria química, donde se fabrican productos tóxicos como los ácidos, los disolventes orgánicos, los plásticos, todos los derivados del petróleo, los abonos químicos, los pesticidas. Esos son los contaminantes químicos. Los contaminantes físicos, vamos a tener los que provienen de esas acciones que realiza el ser humano. Un contaminante físico es el ruido excesivo, la radioactividad, el calor, la energía electromagnética es un contaminante físico. Y dentro de los contaminantes biológicos vamos a encontrar aquellos que son provocados por la descomposición y la fermentación de los desechos orgánicos, como los excrementos, los acerines de las industrias forestales, el papel, los desperdicios de las fábricas o los desagües. Todos estos contaminantes son causa de la contaminación ambiental, en cualquier lugar o en cualquier entorno. Ahora bien, los agentes que son más contaminados es el agua, el aire y el suelo. Entonces, los contaminantes, el agua se ha visto alterada. El agua que consumimos se ha visto alterada en estos últimos años. ¿Por qué? Porque las industrias están desechando a los ríos, a los lagos, a las lagunas, desechos de minería. Dentro de estas causas de contaminación ambiental del agua, vamos a encontrar que son contaminados
eh, principalmente por desechos mineros, por los desechos urbanos. Entre ellos tenemos el vertido de las aguas negras, que son producidos en las grandes ciudades y por las grandes industrias, y son arrojados tal como están, no son tratadas, y eso altera la calidad del agua. Los derrames de petróleo, los productos fitosanitarios que son arrojados a la basura, a los ríos, a los lagos y a las lagunas, la deforestación, la tala indiscriminada de árboles, provoca la aparición de bacterias en el suelo y estas se filtran a las aguas, a las aguas subterráneas en el subsuelo. Entonces ya altera su calidad, ya no es agua de calidad. El aumento de la temperatura del medio ambiente, la contaminación térmica provoca la disminución del oxígeno del agua y altera toda su composición. Ahora bien, las causas de la contaminación del aire. El aire, como todos sabemos, es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire y que nosotros respiramos para poder vivir. Las principales causas de la contaminación del aire están relacionadas con la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas. Y su origen se encuentra en el sector industrial. Una de las principales causas de la contaminación ambiental del aire se encuentra en la alteración del efecto invernadero. El aire de la atmósfera contiene gases naturales y esos gases retienen en forma de calor gran parte de los rayos del sol que atraviesan nuestra atmósfera. Pero cuando estos gases que se encuentran en forma natural en nuestra atmósfera aumenta y se rompe ese equilibrio natural, cuando las temperaturas se elevan más de lo normal, se produce lo que nosotros le llamamos ahora como el calentamiento global, que es una de las consecuencias del cambio climático. Ahora, las principales fuentes que producen la contaminación del aire, tenemos la extracción de los hidrocarburos, ya les dije, petróleo, gas, el carbón, la combustión que realizan todos los motores, desde las motos hasta los camiones más grandes. Ellos emiten ese gas contaminante y se va a la atmósfera y produce el calentamiento global, el cambio climático y el efecto invernadero. El proceso digestivo de los bovinos también contamina el aire. Ya yo les enseñé un video hace 3 años, creo, cuando estábamos en el tercero de secundaria. La actividad microbiana en las aguas servidas, la combustión de los bosques tropicales contaminan nuestro suelo. Ahora, las causas de la contaminación del suelo principalmente se encuentra en el incremento de compuestos químicos y basuras que provienen de la actividad del hombre. Todo proviene de la actividad del hombre. Por ejemplo, el almacenamiento subterráneos de aquellos derivados del petróleo que se encuentran en contacto con la tierra, los pesticidas que se utilizan en la agricultura, los residuos urbanos, la basura doméstica, la basura comercial, que no son tratados de manera adecuada para evitar el impacto ambiental negativo. Esos desechos no se descomponen, permanecen cientos de años en la tierra y en el agua. Los residuos industriales, la minería, produce un enorme impacto ambiental negativo en el ecosistema, como ciertos cambios en la morfología del terreno y la contaminación del aire y del suelo. Y las consecuencias son más catastróficas. Son muchas las consecuencias. El calentamiento global, el efecto invernadero y el cambio climático, principalmente. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global se refiere al aumento de la temperatura
de la temperatura media, ¿dónde? No en la Tierra, sino en la atmósfera terrestre. Entonces, no solamente aumenta la temperatura media de la atmósfera, sino también de los océanos y de los mares. Y ese calentamiento de nuestro planeta Tierra se produce por el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Se produce por la emisión de gases en la atmósfera. Y les decía yo hace ratos, por la emisión principalmente de 6 gases, que la emisión de 6 gases que también son arrojados a la naturaleza, al suelo, al aire y al agua por las grandes industrias, entre ellas el dióxido de carbono, el gas metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y los hexafluoruros de azufre. Esos compuestos causan el efecto invernadero, la emisión de metano. Ahora, la emisión de estos gases que les estoy mencionando, hay que leer el libro, por favor, jóvenes, comenzó a elevarse notablemente después de la revolución industrial, en los últimos 20 años. Esos provienen principalmente de la combustión de los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. Estos impiden que el calor que llega desde el sol pueda volver a salir de la tierra, sino pasa. Eso es el efecto invernadero. Así, a lo largo de los años, la temperatura de la tierra ha ido subiendo año tras año, y esto va a seguir subiendo. Y el cambio climático es consecuencia del efecto invernadero. El calentamiento global da como resultado el cambio climático. Y estos se manifiestan y se expresan cuando se dan olas de frío, sequías, excesivas lluvias en algunos lugares. Cualquier cambio inaudito que nosotros podemos experimentar en el trayecto o en el transcurso del año es causada por el calentamiento global. Ahora, que el planeta se caliente no implica que va a ser más calor. La temperatura media de la Tierra aumenta porque los vientos y las corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del planeta Tierra. Y estas pueden enfriar algunas zonas, calentar otras zonas, cambia la cantidad de lluvia, llueve más o llueve menos, o puede llover nieve, como consecuencia del calentamiento global, del efecto invernadero y del cambio climático, de tal forma que el clima cambia por áreas, por zonas. En nuestro país nosotros tenemos 8 regiones naturales y cambia por zonas, todo como consecuencia del efecto invernadero y del cambio climático. Ahora, existen, jóvenes, varios tipos de contaminantes, entre las que destacan los contaminantes no degradables. Son aquellos productos que no se degradan, nunca desaparecen, permanecen para siempre en la tierra, causando daño al aire, al suelo y al agua. Entre estos compuestos contaminantes no degradables tenemos principalmente al plomo y el mercurio, que nunca desaparece. Esos productos no se deben tirarlos al suelo o a la tierra. Estos se deben almacenar y entregar a las autoridades para que ellos puedan hacerse cargo y almacenarlos en lugares donde no va a causar daño al aire, ni al agua, ni al suelo. Ahora, existen contaminantes de degradación, pero lenta. Se resisten a ser degradados. Demoran varias décadas en degradarse, en desaparecer. Y entre estos tenemos a los plásticos y al vidrio. En cambio tenemos los otros contaminantes que se llaman degradables. Esos se degradan fácilmente. La cáscara de las frutas, todos los residuos de cocina, de cosecha, se degradan solos y reincorporan al suelo. Al igual que los contaminantes biodegradables. Se degradan a través de procesos biológicos,
como las aguas hervidas, eh, los desagües que son que no son arrojados directamente a los ríos, a los lagos, sino que son almacenados en lugares donde pueden biodegradarse. Eso sí, entonces, ese es el calentamiento global. Y resumen, podría decir los jóvenes, que el calentamiento global pues, es el aumento de temperatura que se da en el planeta Tierra como consecuencia de la contaminación y de la emisión de gases como el CO2 principalmente, que atrapan el calor e impiden que salga de la Tierra. Eso propicia el aumento de la temperatura, modifica el clima, modifica el estilo de vida de las personas, provoca alteraciones en la naturaleza, llueve más que antes, excesivas sequías, el efecto del fenómeno del niño son más desastrosas, entonces propician efectos negativos a corto plazo y a largo plazo, como por ejemplo los desastres naturales. Bien, entonces el calentamiento global no es igual al efecto invernadero. Ya les he dado yo los conceptos de calentamiento global y efecto invernadero. Les vuelvo a repetir. Calentamiento global no es igual al efecto invernadero. La diferencia radica, jóvenes, que el efecto invernadero es causa del calentamiento global. Pues el efecto invernadero siempre ha estado en la Tierra. Ese efecto invernadero siempre ha estado en la Tierra y su función era evitar que la Tierra se enfríe. Ahí estaba el efecto invernadero. Los gases siempre han retenido la energía del Sol, no pasaba directamente a la Tierra, sino volvía. Ahora la emisión de esos gases, producto de la combustión del petróleo, del gas y del carbón, no está permitiendo que ese calor del Sol vuelva, sino pase directamente. Y como consecuencia vamos a tener el cambio climático. Como consecuencia de la contaminación, estos gases retienen más de lo común y producen el calentamiento global. Bien, ahora para solucionar este problema, la Organización Mundial de las Naciones Unidas ha organizado el Acuerdo de Kioto, el Protocolo de Kioto, donde todos los países integrantes de la ONU se han comprometido a reducir el uso de estos gases que provocan el calentamiento global. Les voy a volver a repetir cuáles son esos gases. Hay que leer el libro, por favor. El gas metano, el óxido nitroso, el dióxido de carbono y otros tres fosforados, como los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y los hexafluoruros de azufre. Todos los países del mundo se han comprometido a reducir la emisión de estos gases. Los países industriales en cierta forma están cumpliendo. Los que no estamos cumpliendo son los países subdesarrollados. En los países subdesarrollados, denominados subdesarrollados, no tienen como política de Estado reducir esto. No hay disciplina en lo que se refiere al compromiso para luchar contra la contaminación ambiental. Entonces, jóvenes, hasta aquí llegamos. Nos vemos la próxima clase y hay que ir estudiando ya para el examen. Muchas gracias, jóvenes.